Damos gracias, hermanos, a Dios que nos permite estar aquí en esta mañana tan preciosa y verlos ustedes también. Me llena de gozo poder compartir la palabra, un privilegio que no se lo dio el Señor a ángeles, a querubines, a serafines, sino a hombres pecadores. Y es un gozo, es un privilegio muy grande el que tenemos de proclamar la palabra que vive y que permanece para siempre. Yo les invito a que vayamos todos juntos al libro de Habacuc, donde vamos a estar meditando en esta mañana. Habacuc capítulo 1, ahí entre los profetas menores del Antiguo Testamento. Tenemos Habacuc como uno de los últimos libros. Está de último Malaquías, antes de ese Zacarías, Ageo, Sofonías, y antes de entonces tenemos Habacuc. Y quisiera que veamos en esta mañana lo que nos dice la palabra de Dios aquí bajo el tema de las dudas a la fe, porque vamos a ver aquí en este libro la experiencia de este profeta que se llamó Habacuc, y él tiene esta experiencia con Dios donde él estaba en las dudas. Sin embargo, vemos que al final él es llevado a la fe en Dios. Leemos allí Habacuc capítulo 1, verso número 1. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. La profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a causa de ti, a causa de la violencia, y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están siempre delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vamos a orar juntos. Queremos, Dios, en este momento, primero darte gracias, porque cada respiro, cada latir de nuestro corazón es tu misericordia, que nos hace estar vivos aún y nos da una oportunidad de darte la gloria a Dios y darte las gracias. Y también en este momento que vamos a tener, a la luz de tu palabra, Señor, que tú puedas abrir nuestros ojos para ver su verdad, para conocerla, pero también, Dios, como Esdras, que preparemos ahora nuestro corazón para entrar en tu ley, para inquirir en tu ley. Y no solamente salir de aquí habiendo escuchado el mensaje, sino también ponerla en práctica. Inquirir en la ley de Jehová, ponerla por obra, pero también proclamarla allí fuera. Es nuestro deseo, Dios, nuestra oración. En el nombre de Jesús, amén. Muchas veces nosotros vivimos una vida cristiana como si todo fuera perfecto, y se nos olvida de cierta manera de que todavía estamos en este mundo, de que todavía tenemos una lucha con ese viejo hombre que quiere hacer su voluntad, de que todavía tenemos esa lucha con el sistema del mundo y que todavía luchamos con los pecados. Y muchas veces nosotros sentimos como si deberíamos siempre en nuestra vida cristiana decir que todo está bien. Sin embargo, lo que vemos aquí en el profeta Habacuc es que él tiene una lucha dentro de sí, en su corazón, y él expresa esto a Dios, y su lucha es de por qué hay injusticia en el mundo. Y yo quisiera que primero veamos esto. En la vida cristiana vamos a tener luchas, vamos a tener dificultades, y no es nuestro trabajo, ni el Señor nos ha mandado a encubrir todo eso y echarlo en el bolsillo. El Señor nos ha mandado a nosotros a venir delante de Él. Y nos dice aquí que Habacuc se queja. Habacuc se queja porque hay injusticia. Vemos allí que él dice, Señor, hay violencia, hay iniquidad, hay destrucción, hay pleito, hay contienda, la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, el impío asedia al justo, y vemos un montón de cosas. Pero ¿qué estaba pasando? Si vemos un poco en la historia de lo que estaba pasando aquí, cuando se escribió este libro, ustedes saben que el pueblo de Israel tuvo muchos reyes, pero la mayoría de esos reyes se apartaron de Dios. Y vemos que hubo idolatría, que hubo un desenfreno total, y de todos esos reyes que hubo, me parece que más de 40 reyes, unos poquitos, muy pocos, como Josías, Ezequías y unos pocos más, vemos que siguieron al Señor. Ahora, en este momento, el rey Josías había muerto, y estaba ahora pasando el reino a su hijo Joacim, más o menos en ese tiempo de la historia.
y Joacim hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Es decir, Habacuc conoció cómo fue el reino en las reformas de Josías, porque dice la palabra de Dios que Josías quitó los lugares donde había idolatría, donde la gente se entregaba a adorar dioses falsos. Josías había quitado muchos de esos, pero ahora Josías había muerto y estaba pasando el reino a otro rey que era Joacim, y todas las cosas estaban volviendo atrás a las sendas antiguas, a todo lo malo. Y Habacuc se encuentra en esta situación y él tiene que clamar: Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo? Me acuerda al capítulo 6 de Isaías, que dice: en el año en que murió el rey Usías, Usías fue un buen rey. Y es como que Isaías había visto ese buen reinado de Usías y de alguna manera él podría ser tentado a decir: ahora todo va a salir mal, porque murió el rey Usías que seguía los caminos de Dios, ahora volvemos atrás, ahora volvemos a la idolatría y va a salir todo mal. Sin embargo, Isaías tiene esta visión y dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En otras palabras, Usías era un rey recto delante de los ojos de Dios, y aunque él había muerto, no importa, porque venga el rey que venga, el Señor sigue en su trono. Y es lo mismo que podemos ver aquí. Había muerto Josías, teníamos un rey que ahora estaba desenfrenado hacia el mal, hacia la idolatría, pero no importa, porque el Señor sigue sentado en su trono. Habacuc se queja: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo me harás ver iniquidad? La ley es débil, el juicio no sale según la verdad, el impío asedia al justo, la justicia es torcida. Vivimos en un sistema social corrupto, para nada parecido a lo que vivimos nosotros hoy en día, ¿no? Hoy hay justicia 100% garantizada en todas nuestras ciudades. La verdad es que hay pecado, hay injusticia en el mundo, hay injusticia en todos lados, y uno podría llegar a decir: Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y luchamos con los tiempos de Dios. Y no solamente con esto, Señor, ¿hasta cuándo? Podríamos preguntar cualquier cosa en nuestra vida. ¿Hasta cuándo voy a tener ese trabajo que tanto quiero? ¿Hasta cuándo voy a terminar a lo mejor esta carrera que me ha tomado tanto tiempo y esfuerzo? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a tener ese ministerio que tanto anhelo? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar allí? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a tener esto, aquello? Y luchamos con los tiempos de Dios. Y vamos a ver ahora que Dios le va a responder a Habacuc, y quiero que veamos ahí en versículo 5, si me acompañan por favor. Dios le responde y dice lo siguiente: mirad, miren entre las naciones y ved, asombraos, porque yo haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a Babilonia, a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Entonces Dios le está diciendo: sí hay injusticia, pero yo voy a hacer algo, una obra que ustedes ni van a creer, y lo que Dios va a hacer es que Él va a levantar a la nación de Babilonia. Y Habacuc ahora se queja de nuevo y dice allí, versículo 12: pero Señor, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios santo mío? Verso 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, no puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? En palabras sencillas, Habacuc viene donde Dios y le dice: Señor, pero ¿hasta cuándo vamos a vivir en este pueblo el impío asediando al justo? ¿Hasta cuándo? Dios le responde y le dice: va a venir Babilonia y yo voy a poner mi justicia, y no importa el pecado que hay ahora, yo voy a castigar ese pecado, voy a traer juicio. Pero ahora Habacuc le dice: Señor, pero ellos son peores que nosotros. Babilonia es un pueblo más corrupto que nosotros. ¿Cómo que ahora el impío asedia al justo? Y uno se pregunta: pero el impío Babilonia asedia al justo, pero hace un momento Habacuc acaba de decir que el pueblo era impío. Entonces, ¿cómo es?
Y la cosa es que al principio Habacuc estaba luchando con los tiempos de Dios, diciendo hasta cuándo, pero ahora Habacuc lucha con las formas de Dios, con la forma en que Dios hace las cosas. Y vemos que Dios hace esto, versículo 15, sacará a todos con el anzuelo, esto lo dice Habacuc, los recogerá con sus redes, juntará sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará Babilonia. Es decir, Señor, pero ellos van a venir aquí, nos van a destruir a nosotros y van a volver a su tierra diciendo, Babilonia es grande y fuerte. Pero vuelve a la respuesta. No importa el pueblo que venga, no importa la situación, la aflicción que venga, no importa porque el Señor está sentado en su trono. Si ustedes van conmigo al libro de Lamentaciones, sin perder aquí este capítulo, Lamentaciones es un libro que fue escrito por el profeta Jeremías y está justo ahí luego del libro de Jeremías, de los profetas mayores, y yo quiero que veamos algunos versículos, y antes de ello quisiera animarnos a una cosa. ¿Han escuchado decir a Jeremías el profeta llorón? ¿Alguna vez? Sí. Pues yo nos animo a que dejemos eso, porque los hombres grandes de Dios han sido hombres quebrantados. Y lo que vemos aquí en la historia de Jeremías es que él había predicado durante años. Igual que Habacuc, en ese mismo tiempo él estaba predicando, el profeta Jeremías, y nadie se arrepintió. El Señor trajo el juicio, y vemos lo que dice allí, Lamentaciones 2. Lamentaciones es la experiencia de Jeremías. Luego de que vino Babilonia y arrasó con el pueblo, Jeremías escribe Lamentaciones en un llanto y dice allí cómo oscureció el Señor, Lamentaciones 2.1, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo la tierra y la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Si vemos allí, no dice cómo oscureció Babilonia en su furor, ¿verdad que no? Dice el Señor, y dice el versículo 2, destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por la tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló, dice el versículo 5 allí, el Señor llegó a ser como enemigo y destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, multiplicó la tristeza y el lamento. Y si seguimos leyendo todo el libro, vemos que dice el Señor, el Señor, el Señor. Es decir, si nosotros ponemos nuestros ojos en Dios, no importa la injusticia que vemos hoy en día, y si vamos a Habacuc, no importaba la injusticia que estaban viviendo en ese tiempo. Ni importaba que un pueblo más corrupto, en las palabras de Habacuc, más impío que ellos viniera y aplacara el juicio, y fuera la mano o el instrumento de Dios para traer juicio. No importa porque el Señor sigue siendo el que está en control de todas las cosas. No los hombres, no Babilonia fue que vino con su propia fuerza e hizo cada una de estas cosas. Lamentaciones nos está diciendo, todo lo que está pasando es la mano del Señor. Entonces no tenemos miedo, no nos atemorizamos de lo que puede hacer el hombre, más bien ponemos nuestro temor en el Señor. Y dice aquí en Habacuc una vez más, si volvemos, Habacuc lucha con los tiempos de Dios diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Pero también con las formas de Dios. Y me pregunto yo a veces, ¿seremos nosotros iguales? Luchando con la forma en que el Señor hace las cosas. Una de las cosas que nos ayuda en nuestra vida cristiana es la prueba. Aunque nadie le gustaría pasar por prueba, pero ciertamente nos ayuda. La prueba en nuestra vida es necesaria. Y el primer capítulo de Primera de Pedro lo dice, la prueba es necesaria. Y en otros pasajes de la Escritura. Y a veces uno también reconoce eso y de alguna manera quisiéramos que nuestra fe sea aprobada igual porque sabemos que es bueno para nosotros, pero lo queremos de la manera en que nosotros queremos, no a la manera de Dios. Muchas veces hacemos algún plan en nuestra vida o queremos que las cosas salgan de una manera en específico en esta vida y ciertamente los planes del Señor son mejores que de nosotros. Mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que vuestros pensamientos.
mis caminos más que vuestros caminos. Es decir, nosotros a veces tenemos una manera en que queremos que salgan las cosas y el Señor tiene una totalmente diferente. ¿En quién confiamos? ¿Confiamos en nosotros o confiamos en Dios? Y nuestro llamado es a poner toda nuestra confianza en Dios. Aun cuando podemos luchar con los tiempos de Dios, el tiempo en que Dios hace las cosas, aun cuando podremos luchar con la manera en que Dios hace las cosas, tenemos que una vez más humillarnos, mirar al cielo y poner nuestra fe y confianza en el Señor. Habacuc se queja, pero Dios le responde. Y capítulo 2 nosotros vemos, luego de haber visto las dudas de Habacuc, quiero que veamos ahora la respuesta de Dios. Capítulo 2, la respuesta de Dios. Vamos a ver lo que dice, verso 3 del capítulo 2 en Habacuc. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, cuya alma de aquel que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje que vemos aquí se cita en el Nuevo Testamento. Y yo quisiera que ustedes pongan atención a cómo se cita en el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 10, verso 38, uno de los finales. Miren lo que dice, verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Yo quiero que veamos algo, hermanos. ¿De qué está hablando Habacuc? Habacuc aquí, cuando cita este texto, está diciendo, la visión que el Señor me ha dado, de que vendrá aquel pueblo y Dios va a juzgar la maldad que hay aquí, vendrá y no tardará, espéralo porque es seguro. Eso está diciendo Habacuc. Ahora el autor de los Hebreos, allá en el Nuevo Testamento, muchísimos años después, está hablando de algo diferente, porque el autor de los Hebreos está alentando a los hermanos a que sigan adelante, puestos los ojos en Jesús, que sigan en su fe. Y cita este texto diciendo, espéralo porque el Señor vendrá y no tardará. Tenemos dos caras de este versículo. En el Antiguo Testamento, en Habacuc, vemos que está hablando de algo malo que vendrá, del juicio que vendrá, del castigo que vendrá. Y en Hebreos nosotros vemos totalmente lo contrario, porque este mismo versículo se usa para dar consuelo, diciendo, aunque sufras un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y uno se pregunta, lo que el Señor va a hacer, tenemos que tener miedo, tenemos que temer de eso como en Habacuc, o tenemos que cobrar ánimo y confianza. En otras palabras, ¿es bueno o es malo? Y la respuesta es, quisiera ilustrarlo de la siguiente manera. Si nosotros pudiéramos tener un juez justo que viniera aquí a nuestra ciudad, o sea, un juez que de verdad haga las cosas correctas y rectamente, con toda justicia, si pudiéramos tener un juez así en nuestra ciudad, para aquellos que han hecho lo malo, ¿eso sería bueno o malo? ¿Se sentirían felices o se sentirían turbados? Para los delincuentes y los que han hecho lo malo. Cualquier delincuente, ladrón, asesino, cualquier tipo de ese tipo de delitos, no se va a sentir bien porque hay un juez justo. Pero los que tienen la justicia, los que aman la justicia y la rectitud, se van a sentir seguros, se van a sentir confiados porque tenemos un juez justo. Si tú estás en Cristo, mi hermano, este texto te alienta porque te dice, no importa si estás sufriendo un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Espéralo, porque el Señor vendrá. Y nos da ánimo y confianza y uno dice, amén, el Señor viene pronto. Pero mis queridos, aquellos que no están en Cristo, el hecho de que el Señor viene pronto no es un consuelo. Debería hacerlos meditar en que tiene que correr al Señor. El que ha de venir vendrá y no tardará. Verso clave del libro de Habacuc, me encanta. Verso 4, Habacuc 2:4. He aquí cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
Podríamos verlo de dos formas este versículo. El justo por su fe vivirá. Número uno, toda persona que es justificada, o sea, declarada inocente delante de Dios, vivirá, o sea, tendrá o tiene vida eterna, no por obras, no por esfuerzo propio, no por venir a la iglesia, no por tratar de ser mejor persona. Nada de eso sirve, nada de eso es suficiente. Solamente es por la gracia, por medio de la fe. Entonces cualquier persona que es inocente delante de Dios tendrá vida eterna por una sola cosa, por la fe que ha puesto en el Señor Jesucristo. Pero luego de entonces nosotros haber venido al Señor y haber puesto nuestra fe en Él, hay una vida que caminar, hay un camino que seguir corriendo, hay una carrera. Y esa carrera también, hermanos, la vivimos por fe. Nosotros no vivimos, y eso es lo que a veces mucha gente piensa, que tener la fe en Dios es simplemente cerrar los ojos y jugar a las ciegas. No es eso. Yo quiero que pienses en un niño que está en la parte de atrás del vehículo con su papá manejando. Ese niño puede dormirse, aunque sea de noche, aunque esté lloviendo, ese niño se duerme. ¿Por qué? Porque confía en su papá que está ahí en el carro. El niño no anda pensando, preocupado, ay, está lloviendo, y si no frena bien el vehículo, no piensa en nada de eso, porque él confía en su papá. ¿Cuánto más los hijos de Dios sabremos confiar en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas? Mucho más, muchísimo más hemos de confiar en Dios. Entonces no confiamos a las ciegas, nosotros sabemos en quién hemos confiado. Y el secreto o la clave de nuestras dudas o inseguridades es volver a poner nuestra fe en Dios, porque no andamos por lo que vemos o por lo que sentimos o por lo que el mundo dice o por lo que nosotros pensamos, nuestras opiniones. No andamos por nada de eso. Nosotros andamos por fe y fe en aquel que nos salvó, el Señor Jesucristo. Vemos allí en versículo 20, acompáñenme por favor, capítulo 2, verso 20, el Señor le dice: en primer lugar, eso vendrá, no tardará. En segundo lugar, el justo vivirá por fe. Y en tercer lugar, miren lo que dice allí, Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y el versículo anterior, lo que nos acaba de decir es, hay que le dice al palo, despiértate, y a la piedra, levántate, porque están cubiertos de oro, plata. El Señor está hablando de la idolatría. Hay del que le dice al palo, a la piedra o a la estatua de oro y de plata, levántate, habla, porque son muertos, no son Dios. Hay un solo Dios que está sentado en el cielo, y el Señor dice, calle delante de él toda la tierra. Habacuc le había dicho, Señor, pero, y lo vemos en el capítulo 2, Señor, pero ellos nos ven a nosotros, los de Babilonia, como peces. Ellos vienen con sus redes, nos van a pescar, van a volver allá y le van a hacer tributo a sus redes, diciendo, esta red es Dios. De alguna manera representando esa red, el poder de Babilonia que iba a venir, nos iba a arrasar, y cuando ellos volvieran, ellos iban a decir, nosotros somos Dios. Nosotros somos Dios, nuestra fuerza es Dios, nuestros ídolos son Dios. Eso es lo que Habacuc le había dicho, pero Jehová le dice, ay de aquel que hace eso. Porque Jehová, el único Dios verdadero, está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es un texto que nos hace pensar una vez más, aun cuando todo parece un desastre, tenemos que volver a poner nuestros ojos por encima del sol, donde está el Señor, allá arriba, en control de cada una de las cosas que pasan. Jehová está en su santo templo. Él es el único Dios verdadero, y hacemos bien nosotros en poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Él. Hermanos, Habacuc ha luchado, y vemos la lucha de Habacuc en capítulo 1. Vemos la respuesta de Dios en capítulo 2, pero quiero que veamos algo último. Las dudas de Habacuc, la respuesta de Dios, pero en tercer lugar, la fe de Habacuc en el carácter de Dios. Capítulo 3, vemos allí versículo 2. En primer lugar, oh Jehová,
He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dala a conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En primer lugar, Habacuc le clama a Dios por misericordia. En segundo lugar, verso 3. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. En primer lugar, clama por misericordia. En segundo lugar, contempla la gloria de Dios. Y en tercer lugar, vemos allí que él cuenta con la fortaleza de Dios. Verso 17. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, o sea, aunque nos lleven todo, no va a haber vacas, no va a haber corrales, no va a haber dinero, no va a haber bienes, no va a haber nada, nos van a arrasar. Babilonia viene y va a llevar con todo. Aunque pase eso, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es la fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y mis alturas me hace andar. Y así termina el libro de Habacuc, poniendo sus ojos allí arriba, clamando por misericordia, contemplando la gloria de Dios. Y en tercer lugar, contando con la fortaleza de Dios. Mi hermano querido que estás aquí, si tienes dudas, si tienes inseguridades o luchas en tu corazón, no las escondas. Haz como Habacuc, tráelas delante de Dios. Y finalmente clama por misericordia. Contempla su gloria a través de su palabra. Pero sabe también que tú cuentas con la fortaleza de Dios. Para terminar, hermanos, quisiera que leamos un verso de la Biblia de un escritor que se llamó Asaf y que oremos este texto. Porque a Asaf le pasó lo mismo que le pasó a Habacuc. Tuvo luchas, tuvo dudas, pero al final él volvió sus ojos al Señor. Solo leamos el texto y oremos el versículo. Dice así, Salmo 73, ustedes se lo saben. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Solo tú, Señor, eres nuestra porción. Podemos ver inseguridad, podemos ver injusticia, Señor, pero todo eso es por debajo del sol, porque arriba del sol hay un Dios y eres tú el único Dios verdadero que está sentado en tu trono y que todas las cosas, Señor, para todas las cosas podemos confiar en ti. Tú eres la roca de nuestro corazón, tú eres el ancla de nuestra esperanza y en ti, Señor, confiamos en esta mañana. Esta iglesia, todo lo que hacemos, Señor, queremos hacerlo para tu gloria y para tu honra. Muévenos, Señor, hacia esa dirección, hacia ese foco, de darle el honor, el loor y toda la gloria a aquel delante del cual toda rodilla se doblará, en el nombre de aquel que confesaremos en aquel día diciendo, Jesucristo es el Señor. En su nombre, Padre, te damos gracias en esta mañana. Amén.